Tres, dos, uno. Mm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Encuentro. Mi nombre es José Mario Basaldi, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la compañía del doctor Luis Alberto Pacheco. Eh, Doctor Pacheco, muchas gracias por aceptar estos minutos. José Mario, muy buenas noches, encantado de estar en tu programa. Nosotros por aceptar estos minutos. Creo que usted es una de las personas más autorizadas para explicarnos, porque usted es uno de los abogados y sabe muy bien que los abogados tenemos que trabajar sobre hechos, más que sobre especulaciones, sobre el principio de realidad. ¿Cómo es que un periodista como Gustavo Gorriti toma tanto poder en un poder del Estado como es el Ministerio Público? ¿Usted nos puede explicar brevemente la historia? Bueno, hay que continuar con eh, un proceso que me parece hasta donde yo recuerdo y tengo conocimiento, lo empecé yo mismo. Esto no es ningún mérito ni nada por el estilo, no quiero pasar por algún tipo de confusión que pueda generar en la audiencia, presentándome como un arrogante, pero no conozco realmente antes de mí, y no conozco no porque no tenga información, sino porque realmente no ha sucedido así, alguien que haya develado la realidad del señor Gorriti. Y el señor Gorriti no es periodista, nunca fue a una facultad de periodismo, no estudió la carrera de comunicación, de manera que no se puede llamar periodista a quien no lo es. Hago Eh, la corrección. Entonces, usted me indica que no es periodista. Entonces, reformulo la pregunta. ¿Cómo es que el señor Gustavo Gorriti, que no es periodista, al menos no tiene el título de periodista, pero que se autodenomina periodista, tiene tanto poder en el Poder Judicial? Justamente porque no lo es y porque disfrazándose de periodista para buscar impunidad, ha logrado perfeccionar una metodología que él inició en la práctica a finales de los 70, inicios de los 80, cuando juntamente con otros personajes vinculados a la izquierda más recalcitrante del Perú en aquellos años, comenzaron a realizar la práctica de copiar información respecto de los contendores políticos, pero no necesariamente para, eh, digamos, exponerlos públicamente, sino más bien para utilizarlos como arma de chantaje, como arma de intercambio. Y en algún momento, Gorriti se dio cuenta del enorme poder que ello podía proporcionarle, y me parece que eso sobre todo va a, digamos, a convertirse en la práctica recurrente a la que él va a regresar una y otra vez cuando vivía en Panamá y empieza a ejercer de manera ilegítima el periodismo en el diario La Prensa, desde donde comienza a tener Pero algunos contactos con algunos personajes lo, que lo, le lo van a entiendo. proporcionar información para, a partir de ello, luego mostrársela a ciertas autoridades del Poder Judicial y de la Fiscalía y prometer no divulgar esa información siempre y cuando hicieran lo que él pedía que hiciera. Bien, Ahí es donde entonces empieza ya él a desarrollar estas prácticas que luego las va a perfeccionar en adelante. tengo dos preguntas que hacerle al respecto. Primero, esto que usted indica, ¿está probado? Digamos, ¿hay prueba judicial
de estos chantajes. Hay sentencias en contra de Gorriti, en base a que nosotros, más allá de su propio testimonio, ¿no? Y lo otro es cómo termina Gorriti en Panamá. Bueno, vamos a comenzar respondiendo por la primera pregunta, ¿no? Para ir en una secuencia cronológica. Eh, Gorriti llega a Panamá hacia mediados de poco más de mediados de la década de los años 90, después de haberse victimizado aquí en el Perú, tras haber sido retenido eh, horas después del golpe de Estado del 5 de abril de 1992. Y bueno, él presentó la historia según la cual lo habían secuestrado, ¿no? Miembros del servicio de inteligencia lo habían secuestrado. Nunca lo secuestraron, estaba retenido, porque en ese momento este señor, de acuerdo a las versiones que se conocieron en ese momento y que se siguen divulgando y están en fuente pública abierta por todos los medios, eh, ingresaba al servicio de inteligencia o los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas y policiales, se paseaba como Pedro en su casa con el pretexto de que era periodista y entonces acopiaba información privilegiada. Y evidentemente eso no puede realizar pues cualquier periodista, ¿no? Lo cual revelaba precisamente que no lo era. Se trataba ya de un operador político que estaba incursionando en ese tipo de prácticas. Entonces, fue por esa razón precisamente que lo retuvieron, porque se tenía conocimiento de ese hecho, así que luego de registrar sus pertenencias, se le extrajo, ¿no? Los documentos secretos que él tenía en ese momento, y luego él se presentó como una víctima, pero no era ninguna víctima, tan no era víctima que cuando Fujimori da una conferencia de prensa unos días después del 5 de abril, uno de los periodistas que está ahí en Palacio de Gobierno es Gorriti precisamente, y prácticamente lo enfrenta a Fujimori hablando de su supuesta detención, ¿no? Así que entonces no hubo nada sobre el particular, pero él aprovechó esa circunstancia para victimizarse y luego pues tuvo esa posibilidad de ir a Panamá. Bueno, en Panamá se convierte en director periodístico del diario La Prensa, un medio de comunicación, un periódico que era muy importante en Panamá en ese momento. El día de hoy terminó siendo pues un pasquín, ¿no? Y no tiene ya mayor importancia, pero en su momento sí. Y de acuerdo a lo vertido por el fiscal general de aquel entonces, estoy hablando de los años 97, 98, 99, el señor Sosa, ¿no? Gorriti lo fue a buscar a la Fiscalía General y le pidió que abriera investigación por delito de narcotráfico al hijo del entonces presidente de Panamá. Entonces, el fiscal general, el señor Sosa, le dijo, bueno, ¿dónde está la prueba? ¿No? Yo inmediatamente abro investigación, pero ¿dónde está la prueba para poder hacer? Porque yo no puedo estar haciendo aperturas de investigación porque se me ocurre. Y Gorriti le dice, la prueba soy yo. Yo soy, yo soy una persona confiable, ¿no? Imagínate ese tremendo ego, ¿eh? Y entonces Sosa le dice, bueno, yo no puedo hacer eso, pues no puedo abrir esa investigación solamente porque usted me trae tiene que haber documentación sustentatoria. Bueno, se retira Gorriti, molesto, y un día le llega al fiscal Sosa la invitación para participar en una fiesta de bautizo, si no me falla la memoria, del hijo de un político bastante conocido allá en Panamá, cosa que le llama la atención a Sosa, de acuerdo a lo que él mismo ha manifestado. Y bueno, va con su esposa, asiste a la reunión, y en la reunión encuentra a Gustavo Gorriti. Y Gustavo Gorriti se le acerca y conversa con él y le dice, fíjese, doctor Sosa, me ha llegado unas copias de unos cheques
eh, que le han otorgado a usted para su campaña, ¿no? Por una suma de dólares, y el problema es que esos cheques se los ha entregado uno de los narcotraficantes más buscados por la justicia incluso norteamericana, perteneciente a un cártel de drogas colombiano. Pero lógicamente, pues yo no lo voy a publicar, ¿no? Pero lo que necesito a cambio es que le abra investigación al hijo del presidente. Esto que usted nos está narrando ahora, lo contó entiendo, el fiscal. Sí, lo contó el propio fiscal. Hay un documental inclusive que desde Panamá eh, está publicado en la web, una página de YouTube a la cual todos podemos acceder. Si tú gustas, yo te puedo enviar Pero, luego el enlace para que lo porque el puedas problema, colgar juntamente con esta entrevista. porque el problema, doctor, es que muchos creen que lo que criticamos la injerencia de la izquierda del Poder Judicial, estamos en una suerte de, inmersos en una suerte de teoría de la conspiración, ¿no? Creemos que ellos son reptilianos, cuando creo que hay evidencia, como usted mismo lo está narrando en este momento, que nos llevan a la constatación de que en efecto hay un copamiento en el Poder Judicial de parte de la izquierda y que eso tiene una historia. Y creo que lo que usted está haciendo en este momento es ayudarnos a reconstruir un poco esa historia. En este caso, tomando un personaje paradigmático, que es el señor Gorriti. A mí me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿se puede rastrear cuál fue el primer político de peso al cual Gorriti intentó extorsionar? Eh, no estamos, digamos, imputándole el delito, estamos narrando hechos. Él tendrá que encargarse de mentirlo, pero si es como usted cuenta, y él tiene estas prácticas de chantaje y extorsión en base a información judicial que es reservada, ¿cuál fue el primer político peruano al que Corretti intentó, no sé si usted lo tiene rastreado, intentó eh, chantajear o extorsionar? Permíteme terminar la respuesta a la pregunta anterior, porque si no, no se va a comprender y la teoría de la conspiración va a acentuarse si no se Doctor, termina de precisar, ¿no? Al día siguiente de esa reunión a la que asistió el fiscal general Sosa, él va a su oficina y encuentra en su escritorio los periódicos del día y entre ellos la prensa. Y en el titular se encuentra precisamente las copias de los cheques que el narcotraficante le habría dado al fiscal general, ¿no? Entonces, fíjate cómo lo arrinconaron. La intención era, en primer lugar, tengo estos cheques, no los voy a publicar si haces lo que te estoy pidiendo. Ah, no lo hiciste, ahora te saco entonces el cheque. Lo sacaron. Pero como el fiscal general estaba completamente seguro de que jamás había recibido ese aporte del narcotraficante, se fue al banco que supuestamente había emitido esos cheques y en ese banco constataron y verificaron ese mismo día que esos cheques eran falsos, que no pertenecían a ese banco. Así que entonces el fiscal general le entabló una querella al señor Gorriti y como consecuencia de ello llegó a tener una sentencia judicial. Mientras tanto, paralelamente, el gremio de periodistas de Panamá lo declararon persona no grata y Gorriti fugó de Panamá antes de que se ejecutara la sentencia. Esto lo cuenta, repito, el propio fiscal general Sosa. Te voy a enviar el link del documental para que lo puedas publicar juntamente con esta entrevista que seguramente va a quedar grabada y para que lo vea todo el mundo. Así que no son mis palabras, sino estoy contando lo que van a ver en el documental. Entonces, ahí tú ya ves cómo se empieza a generar la técnica del chantaje para tomar el control de una institución, en este caso de la Fiscalía panameña. Ahora, tú me preguntas si se puede rastrear a la persona, al primer político peruano. Yo creo que sí se puede rastrear, es cuestión de buscar.
se me ocurriría pensar, por pura lógica, que ese podría ser Alejandro Toledo, ¿no? Pero claro, es solamente una hipótesis que tomaría más tiempo de lo que va a durar esta entrevista para poder desarrollar. Lo que sí ya tenemos el día de hoy, mayor certeza, es que Gorriti llega al Ministerio Público el año 2015, y aquí sí yo debo hablar en primera persona, Perdón, porque doctor, ¿y qué pasó? Discúlpeme que lo interrumpa. ¿Qué pasó entre, usted mencionó a Toledo? Corretti fue un personaje cercano a Toledo a propósito de la marcha de los Cuatro Suyos, sale como uno de los defensores de la democracia, me imagino que quería limpiar su imagen, no tengo idea. Eh, ¿Qué pasó con Gorriti entre ese año al año 2000, qué ha pasado al año 2015, 2016? En ese interregno, ¿qué pasó con Gorriti? bueno, él siguió trabajando en IDL, Básicamente trabajó, ONGs que reciben ayuda o recibían ayuda del gobierno norteamericano. así es, efectivamente, pero previamente él fue director periodístico de La República, casi la manda a la quiebra, ¿no? Porque en La República él empezó a ejecutar las prácticas que tenía, acartonó el diario, al final su dueño, Chicho Mome, que será muy amigo de él, pues al final tenía que ver por sus propios intereses, así que tuvo que retirarlo de la República, luego tuvo un programa de televisión, me parece que en Canal N, no duró ni 2 semanas, 3 semanas, totalmente aburrido, porque no es profesional, pues no es un periodista, es un operador político, ¿no? Entonces, en ese ir y venir, en el estar pululando, ¿no? Llega IDL, se convierte en director periodístico sin ser periodista, ¿no? De IDL Reporteros, que tampoco es un medio de comunicación, es una ONG supuestamente defensora de derechos humanos. El año 2015, cuando Pablo Sánchez asume interinamente el despacho de la Fiscalía de la Nación tras la sanción que el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura impuso como medida cautelar de suspensión de 6 meses al fiscal de la Nación, al señor Carlos Ramos Heredia. Pablo Sánchez comienza a ejercer desde el 2 de enero en adelante, y el 6 de enero del 2015, repito, me convoca para que yo sea su asesor. Así que yo fui asesor de Pablo Sánchez, encargándome del despacho de la Escuela del Ministerio Público, como lo había hecho antes con José Antonio Peláez Bardales, ¿no? Y en esos meses, enero, febrero, marzo, yo conocí a Jaime Villanueva, que ya estaba ahí porque era el secretario general, colocado por Pablo Sánchez. ¿Usted había tenido algún tipo de vínculo o se conocía con Gustavo Gorriti? ¿Ya habían No, yo tenido algún nunca, tipo de... personalmente nunca lo he conocido, pero cuando yo era asesor, yo estoy contando justamente las circunstancias, empiezan a llegar a la fiscalía personajes como periodistas, ¿ah? Mónica Beco en primer lugar, ¿ah? Que trabajaba en el Congreso de la República. Luego llega Paola Ugaz con el señor Pedro Salinas. Eso me preocupa a mí porque ya se conocían sus mañas para entonces. Yo como asesor hablé con Pablo Sánchez y le dije, doctor, veo que le están buscando reiteradamente estos personajes, tenga cuidado, esta gente es muy peligrosa. Me dijo, vamos a ver, vamos a ver. Y de repente empieza a frecuentar Gustavo Gorriti. Yo personalmente lo he visto 2 veces en el despacho de la Fiscalía de la Nación. Y justamente es ahí donde este señor, en el despacho de la Fiscalía de la Nación, le pide a Pablo Sánchez que llame al fiscal que estaba viendo el caso Lavallato en sus orígenes, Hamilton Castro. Y cuando empieza a conversar con Hamilton Castro, lo graba. Y eso ha sido de conocimiento público. Entonces, nuevamente Pero volví a hablar con Pablo Sánchez, Gorriti le grabó, pedí que tenga mucho cuidado, pero como no Gorriti me hizo caso, grabó, entonces yo ya salgo sobrando. Yo renuncié en julio del 2015 y me fui. Pero luego ya supimos que Pablo Sánchez le proveía de información a Gustavo Gorriti, y de ese proveerle información le dio los CDs que contenían las conversaciones de los chuponeos en lo que se va a llamar luego el caso Lava Juez, y que luego tiene el nombre
cuellos blancos, ¿no? Y con este conocimiento ya empieza pues el proceso de chantaje, ¿no? Eso más o menos es el desarrollo histórico. O sea que Pablo Sánchez es el que abre las puertas a Gorriti y a otros Así es, periodistas y pseudo periodistas para que accedan a información privilegiada en un momento histórico complejo. Justamente pues, nos salpicó a todo el país el escándalo del abajato. Y ellos, así es. utilizando las técnicas que usted describe, ellos ya, me imagino, duchos, con todo Ya el tiempo perfeccionada, ¿no? perfeccionado, manejaron esa información sensible y han ido erosionando, eh, me imagino también, en muchos casos, como en el caso que usted comentaba a propósito de este fiscal panameño, también me imagino que habrán erosionado honras de mucha gente inocente. Es decir, evidentemente ellos tenían información privilegiada de gente que seguramente, y tenían la prueba, cometió delitos, pero también metió en el saco a gente inocente, a gente como este fiscal panameño, a que alimentó los cheques. Entiendo que eso también es parte de esa práctica que él realiza. Así es, efectivamente, ¿no? En ese momento estaba empezando a desarrollar la técnica que luego ya termina perfeccionando aquí en el Perú. Pero fíjate, José Mario, que la intención de abordar una institución judicial ya la tenía claramente establecida, porque no se trata de una acción realizada contra cualquier personaje, es el fiscal de la Nación de Panamá. Entonces, ya después de los años, con la metodología perfeccionada, viene acá al Perú y bueno, a través de Pablo Sánchez, pues llega a tener el dominio y control del Ministerio Público como sucede el día de hoy. ¿Y por qué Pablo Sánchez le abre a Gorriti la puerta? ¿Era tonto, ingenuo, ideológicamente afín a Gorriti? ¿Cuál era, digamos, la finalidad? Y por otro lado, y ya desde el punto de vista del abogado, igual que en el caso de los abogados y los políticos, los abogados que defendemos a políticos y los políticos propiamente, deben tener amistad con los periodistas. Gorriti no es periodista, ok, pero debemos tener amistad con los periodistas. A ver, vamos con lo primero. Como te digo, personalmente como asesor de Pablo Sánchez, que fui entre enero y julio del 2015, yo le advertí 2 veces sobre el peligro que se corría. Me dijo, vamos a ver, porque en ese momento era interino, no se sabía el destino, no se sabía lo que iba a pasar, lo que iba a decidir el Consejo Nacional de la Magistratura. Finalmente, el Consejo Nacional de la Magistratura destituyó a Carlos Ramos Heredia y entonces ya Pablo Sánchez se convierte en fiscal de la Nación. Pero en ese breve lapso de tiempo de 6 meses, la bancada fujimorista atacaba tremendamente a Pablo Sánchez, ¿no? Porque tenían pues intereses en ese escenario político. Es Jaime Villanueva quien con los contactos que tenía periodísticos le ofrece a Pablo Sánchez ¿Quién es Jaime Villanueva en este contexto? quien fue secretario general de Pablo Sánchez y asesor de Patricia Villanueva, perdón, a Patricia Benavides. Ahí, correcto. Entonces, es Jaime Villanueva, a quien yo conocí en ese momento, quien le explica a Pablo Sánchez la necesidad de tener una contención periodística, mediática, frente a los ataques del Fujimorismo. Y él le dice, yo conozco a los mejores. Y ahí es donde llama, repito, a Mónica Beco, Julio Navarro, Paula Ugaz, hasta que llega Gorriti, ¿no? Entonces, se meten de esa manera al Ministerio Público, por una necesidad que se generó en ese momento de responder a los ataques del Fujimorismo. Luego ya las intríngulis y los conversados internos que el propio Pablo Sánchez haya llegado a desarrollar con Gorriti, esos yo ya no los conozco, pero Jaime Villanueva ha narrado, tanto en su colaboración eficaz
en el caso que se sigue contra Patricia Benavides, y su declaración testimonial brindada en la Fiscalía Suprema, donde se investiga a Gorriti, a Vela y a José Domingo Pérez, que está a cargo del fiscal Alcides Chinchay, y que Milagros Leiva lo dio a conocer en su programa de televisión, ha sido bastante específico sobre el particular de cómo se tejió esa relación entre Pablo Sánchez y Gorriti, ¿no? Le comentaba acerca de si los abogados que defienden a políticos, los políticos deben tener amistad con los periodistas. ¿Qué opina usted? Ya desde una perspectiva más abstracta, ¿no? No concretamente sobre el caso Borrell, ¿no? Bueno, mira, independientemente de las profesiones que uno puede llegar a tener, personalmente yo soy muy selectivo con las amistades, ¿no? Uno va aprendiendo a lo largo de la vida, así que yo te podría decir el día de hoy que amigos, los dedos de una mano me sobran, ¿no? Para poder enumerarlos. Yo creo que los periodistas en términos generales, por su propia profesión, no quiero estigmatizar ni nada por el estilo, pero por su propia profesión, creo que a la larga no tienen amigos y no tienen intereses. En consecuencia, habría que, habría que tener mucho cuidado con quién uno se relaciona y viceversa con los abogados o con quien fuere, ¿no? Creo yo que los políticos y los periodistas son en realidad fluidos de densidades diferentes que no podrían, por más que quisieran, mezclarse, porque esto empañaría en primer lugar el trabajo objetivo de un periodista, porque estaría sometido por amistad a un político, y ya dejaría de ser periodista, ¿no? El periodista profesional, es un apóstol de la verdad. Entonces, por lo tanto, pues tiene que seguir la consigna que yo como persona tengo, la de Amonio de Hermias. Amicus Plato sed magis amica veritas, ¿no? Yo soy amigo de Platón, pero soy más amigo de la verdad. En este momento, ¿cuál es el peligro de la influencia de Borriti en el poder, ¿no? Del Poder Judicial, del Ministerio Público? ¿Y qué tan grande se ha vuelto su poder? Bueno, que al controlar al Ministerio Público a través de la Junta de Fiscales Supremos, ¿no? Desarticulándola, ¿no? Logrando la salida de fiscales que no se iban a someter a él y que lo denunciaron desde un primer momento. Por ejemplo, Tomás Gálvez. Tomás Gálvez no tuvo pelos en la lengua para, desde el momento en el que era fiscal supremo, acusar directamente a Gorriti. Su destino fue la expulsión. Rodríguez Montesa, de la misma manera, ¿no? Fueron Patricia bajos, Benavides, etcétera. fueron bajos con Tomás Galvez porque además le hicieron todo esto cuando él estuvo enfermo de COVID. No Fue solamente estaba enfermo de COVID, estaba en estado de coma y le notificaron su destitución en estado de coma. Bueno, entonces, tener el control del Ministerio Público con el poder enorme que el Ministerio Público tiene gracias al modelo acusatorio que prevé el Código Procesal Penal, es tener la espada de Damocles permanentemente hincando, ¿no? En las arterias fundamentales de la construcción y consolidación de un Estado de Derecho, porque deja de cumplir la misión constitucional para la que ha sido creado un Ministerio Público en un Estado de Derecho en cualquier parte del mundo. Garantizar el principio, la vigencia del principio de legalidad, que es la piedra angular sobre la que se construye el Estado de Derecho. Si tú conviertes al Ministerio Público en un cuchillo, ¿ah?, de ataque a los enemigos políticos, y en un cobertor de protección a los amigos políticos, el Ministerio Público deja de ser un Ministerio Público, se convierte en una institución cascarón que le provee de una estructura jerárquica para que una organización criminal se apodere de esa estructura y ejecute acciones. otra forma de socavar las estructuras de una institución, además de la corrupción, es llenándola de gente incompetente, de gente incapaz. ¿Usted considera que el Ministerio Público en este momento eh, cuenta con personas de gran nivel, de gran capacidad intelectual? Usted es un académico, aparte de ser abogado.
¿Cuál sería esa evaluación con respecto a los fiscales actualmente que tienen el control del Ministerio Público? Y lamentablemente esto lo vengo yo comentando desde hace buen tiempo, y digo lamentablemente porque yo tengo un cariño muy especial por esa institución. Yo nací profesionalmente en el Ministerio Público en la década de los años 90. Mi primer centro de trabajo, mi primer centro de prácticas preprofesionales y luego de trabajo fue el Ministerio Público. Me enamoré del Ministerio Público, amé al Ministerio Público. Y al paso de los años, lamento profundamente que se haya convertido en el receptáculo mayoritario de tres tipos negativos de personas. Mayoritariamente literales asnos, intelectualmente deficientes, no solamente para ejercer la profesión, sino inclusive para ostentar la calidad de abogados. Yo te aseguro que en la calle serían nada si no tuvieran el cargo de fiscales. Dos, para albergar a corruptos. Y tres, acomplejados y enfermos de algún tipo de trastorno de personalidad que terminan convirtiéndose en fiscales. Ahora, ¿cuál es el porcentaje de estos tres tipos de gente que ensucia la majestad del Ministerio Público con su presencia? Bueno, yo he sido director de la Escuela del Ministerio Público en 3 gestiones. He sido director de la Academia de la Magistratura a lo largo de casi 3 años, así que creo tener cierta autoridad de conocimiento para poder decir lo que estoy diciendo. Lamentablemente, casi un 90% de los fiscales que tenemos en el Perú tienen una o más de estas 3 características. ¿Cuántos fiscales hay en el Perú en total? Son poco más de 9.500. De esos 9.500, ¿cuántos considera usted reúnen ciertas competencias, criterios así intelectual? Hay, sin duda, sin duda, sin duda, hay fiscales de enorme valía Creo que será un que, 10%. que no solamente son personas honestas, sino también al mismo tiempo son intelectualmente personas bastante Pero un porcentaje. reconocidas. ¿Se atrevería usted a lanzar un porcentaje? Sí, yo creo que un 10%, quizás un poco menos, ¿ah? Pero ese 10% es el que saca cara por la institución. Ahora, dentro de ese 10% se encuentran los fiscales supremos. La respuesta es, mira la Adela Espinosa, ¿no? Mira la Zoraida Ábalos, ¿ah? Míralo a Juan Carlos Villena. No, para nada. Pablo Sánchez, personalmente, para mí fue una gran decepción. Él, y tú eres abogado, y sabrás perfectamente que para nosotros los abogados, Pablo Sánchez de alguna manera ha sido siempre un referente, no de ahorita, ¿no?, sino de larga data en el ámbito del derecho procesal penal. De hecho, parte del ADN intelectual de Pablo Sánchez se encuentra en el Código Procesal Penal. Pero, ¿qué hacemos con una persona que puede tener algún tipo de cualidad intelectual si su alma es la expresión etimológica de lo que significa la palabra corrupción en latín corruptio, es decir, alma podrida? Ya no tiene absolutamente ningún valor lo intelectual. Bien. Entonces, dos aspectos a considerar en una posible reforma del poder del Ministerio Público son eh, zanjar estas relaciones carnales entre periodistas, un sector del periodismo y un sector del Ministerio Público, lamentablemente encima los que dirigen el Ministerio Público, y por otro lado, dotar de personas capaces del Ministerio Público. Esas son, entiendo, las grandes tareas que se tienen que emprender en una posible reforma. ¿Habría algo más, doctor, que agregar? Mira, una reforma verdadera no se puede dar. Yo he escuchado a algunas personas que hablan de 40 días, 60 días, 80 días. Yo creo que son ilusos por estar pensando así. Porque tú puedes cambiar a las personas de los grados jerárquicos superiores,
pero abajo queda lo que ya está podrido y sigue creciendo, ¿no? Entonces, esta es una tarea de mediano y largo aliento. El proceso de reforma, de una verdadera reforma, que ni siquiera pasa por una cuestión gubernamental, sino que tiene que ser vista con una perspectiva de Estado, por lo menos tomaría pues unos 10 a 15 años aproximadamente. Porque la primera pregunta es, ¿qué son los fiscales profesionalmente hablando? Son abogados. Segunda pregunta, ¿de dónde provienen los abogados? De las universidades. Tercera pregunta, ¿de qué universidades? Si tú empiezas a ver cuáles son las universidades que han proveído de magistrados en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, te vas a encontrar que la gran mayoría provienen de cursos a distancia. Entonces, y yo como profesor universitario de 25 años, ¿no? Este año cumplo 26, te puedo decir que cada vez es peor y más deficiente el nivel intelectual y académico con el cual llegan los estudiantes a las universidades. Entonces, esto tiene que comprometer sector educativo de educación básica regular, sector educativo universitario, Junta Nacional de Justicia para poder saber cómo y qué evaluar. Y al final recién es el tema Ministerio Público y Poder Judicial. Entonces, tú puedes sacar la costra ahorita, pero si solamente dejas así, la cosa va a seguir brotando la pus. Entonces, Ahora, creo hay que tareas inmediatas y hay tareas mediatas que cumplir. nos estamos olvidando lo importante y es, hay muchos fiscales y jueces que lucen con mucho orgullo su doctorado en universidades privadas cuyos propietarios son políticos. Eso también es algo que tiene que investigarse. Es decir, si yo recibo si yo soy fiscal, si yo soy supremo, y recibo un doctorado de la Universidad César Vallejo, por ejemplo, como muchos, muchos están graduados en la universidad con maestría y doctorado. Es un lugar medio sospechoso, ¿no? Es una forma de cooptación blanda. No sé cómo le gusta. Bueno, sí, efectivamente, ¿no? Bueno, conocemos casos en los cuales han habido, no sé si todavía seguirán habiendo universidades que se han encargado de dar maestrías y doctorados sin que hayan asistido a una sola clase a determinados magistrados, ¿no? Caso Patricia Benavides, por ejemplo, ¿no? Entre otros varios, ¿no? Entonces, Bueno, en la Universidad Nacional de San Agustín, hace unos años, por Arequipa, hubo el caso de los doctores Bamba. La universidad, no sé si usted está al tanto, pero la universidad dispuso darle el grado de doctor, simplemente exigiéndoles un trabajo monográfico a determinados personajes del mundo jurídico arequipeño. Creo que también fuera de Arequipa. De hecho, me parece que un juez supremo actual tiene ese doctorado, pero no cumplía los requisitos que se exigían para sacar el doctorado, pero era doctor en la universidad lo saco, ¿no? Lo creo como doctor. Y esto me parece que se viene dando, y es nuevamente una forma de mecanismo de control soft de construcción política de jueces y fiscales. Yo creo que hay que visibilizar esto, ¿no? Y hay que seguir mm, conversando sobre estos temas porque, nuevamente, lo que ellos hacen es decir, esa gente está loquita, son conspiranoicos. Creo que hoy día quedó claro, a partir de lo que nos ha comentado el doctor Pacheco, eh, quién es Gustavo Goretti, que no es periodista, cuál es su forma de trabajar, cómo ha ido escalando posiciones hasta entrar en una posición privilegiada al Ministerio Público a través de Pablo Sánchez, y el peligro que representa en este momento para la institución y también para la justicia del país y para la gobernabilidad. Creo que muchos de los problemas que tiene en este momento el Perú están relacionados con la crisis del sistema de justicia. sí. Eh, a ver, yo he sido denunciado por el señor Gorriti
eh, ante el Poder Judicial en una querella que él me ha interpuesto, pide 2 años y 4 meses de cárcel, quiere que me metan a la cárcel y quiere que le pague 400.000 soles. Fíjate, un defensor de derechos humanos me ha defendido, ¿por qué? Por ejercer mi derecho humano a la libertad de expresión. ¿Y qué cosa dije yo que haya merecido esta persecución política disfrazada de judicialización? Que el día de hoy no la está actuando y ahora te voy a decir por qué. No la está activando y te voy a decir por qué. En una entrevista que me hace Milagros Leiva, yo, hablando de las organizaciones criminales, manifesté que para poder hablar de una organización criminal tenías que tener todo un aparato estructural, ¿no? Y que por lo tanto a eso se asemejaba mucho la estructura criminal que Montesinos desarrolló en el aparato estatal, el padrino, Don Corleone, o eventualmente hasta podría ser, ¿no? El IDL con Gustavo Gorriti, que se encarga de recibir dinero del exterior. Nadie sabe qué cosas hacen realmente con ese dinero, porque las cuentas que supuestamente rinden ante el APSI no es una rendición de cuentas, y lo que más bien yo tengo en conocimiento, porque son datos también que he podido verificar documentalmente, se pitufea el dinero en pequeñas ONGs en el sur del Perú para realizar actividades que no tienen nada que ver con los derechos humanos, sino más bien actividades políticas, lo cual califica o podría calificar de lavado de activos. El tiempo me ha venido a dar prácticamente la razón. ¿No es cierto acaso que USAID estaba financiando delictivamente desde los Estados Unidos actividades de ONGs en América Latina y dentro de ellas en el Perú, y específicamente el IDL y algunos operadores políticos que son periodistas, pero que pierden su condición de periodistas porque se vuelven operadores políticos y recibían dinero, y el propio Elon Musk ha calificado USAID como una organización criminal? Entonces, acuérdate que hace algunos años atrás PPK, refiriéndose a Keiko Fujimori, quien ciertamente es una persona que para mí es políticamente despreciable, pero PPK decía lo siguiente de Keiko Fujimori: la hija del ladrón también es ladrona. Entonces, utilizando esa misma lógica de PPK, que fue aplaudida por toda la izquierda caviar y dentro de ellos por el señor Gorriti, yo tendría que decir la organización criminal que le provee de dinero a otra organización, como por ejemplo en el IDL, el IDL aquí en el Perú, tendría que ser también una organización criminal, ¿no es cierto? Es la misma lógica, ¿no? Porque además, si en efecto USAID era una organización que se encargaba de lavar activos y te lo da a título de donación, tú lo que vas a hacer es recibir dinero proveniente del lavado de activos ya con esa condición para seguir haciéndolo. Entonces, por eso es que el señor Gorriti, creo yo, no activa esta denuncia interpuesta en mi contra, porque definitivamente, pues, ante los hechos, ¿no? Yo tendría que deducir la excepción de la verdad y esa denuncia se cae inmediatamente, cosa que políticamente no le convendría al señor, ¿no? Pasé con la última pregunta. Eh, me causa un poco de incomodidad hacerla porque yo trato de evitar hablar sobre el tema de Israel y Palestina. Primero porque confieso que es un tema que no lo comprendo del todo bien. Es un tema que tiene implicaciones históricas. Creo que estoy siendo honesto, totalmente honesto. Hay mucho de historia, hay mucho de política, de geopolítica, hay mucho de economía, hay mucho de intereses. Eh, la prensa y la academia a veces te exigen tomar posición. Yo he tomado la decisión de no pronunciarme, de tener un conocimiento informado sobre el tema. Pero la pregunta que le quiero hacer tiene relación con esto y es, ¿Gustavo Borretti tiene algún tipo de vínculo con la Mossad? ¿O es agente de la Mossad? ¿O ha pretendido ser agente de la Mossad? ¿O es informante de la Mossad? No tengo yo esa información, no podría ser una, eh,
categórica o apodíctica respuesta ni en un sentido ni en otro, porque no tengo información sobre el particular. Sé que él hizo su servicio militar en Israel. Sé que allá conoció a personajes como, por ejemplo, el traficante de armas Leo Glasser, ¿no? Y a otros miembros de la comunidad hebrea, ¿ah? Pero sobre la pregunta que me estás haciendo, no tengo conocimiento. En consecuencia, no podría yo, mal haría en responderte sí o no, porque no tengo conocimiento ni para lo uno ni para lo otro. No obstante, en el gobierno de Alejandro Toledo hubo todo un entorno de, de gente de Israel, ¿no? Vinculada al Mossad, eso sí es cierto, como Avi On, por ejemplo, encargado de la seguridad. Aunque entiendo, alguna vez, si no me falla la memoria, creo que el propio Alejandro Toledo manifestó que este señor Avi On había llegado por a pedido de Joseph Maiman, quien era su amigo, ¿no? Entonces, no sé, habría que escarbar ahí para ver las relaciones, ¿no? Bien, para mí ha sido interesantísimo el conocer un poco más acerca de quién es Gustavo Gorriti. Hemos hablado, creo yo, en base a información que es pública. En ningún momento hemos, creo yo, al menos de mi parte y también del doctor Pacheco, no hemos tenido un afán difamatorio. No creo que el señor Borriti nos vaya a denunciar por esta entrevista, aunque se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Entendiendo cómo es el personaje ahora, ¿no? Yo creo que lo importante es recurrir a las evidencias, y las evidencias están, doctor Pacheco. Bueno, sí, el tema de Panamá es de conocimiento público, ¿no? Y repito, esta entrevista que en este momento está saliendo en vivo, sin embargo, va a quedar grabada. Y ahí puedes adjuntar el link o los links del documental que fue publicado allá en Panamá y gracias al cual podemos escuchar al ex fiscal general de Panamá contar todo esto que yo he contado. Así que yo acá no le he agregado una palabra más respecto de lo que el propio fiscal Sosa refirió respecto de Gorriti. Y en cuanto a su llegada al Ministerio Público, de eso sí puedo dar yo fe, porque yo era asesor de Pablo Sánchez entre enero y julio del año 2015, de manera que esto es algo que, además yo ya lo he contado, ¿no? No es ninguna mentira. Bien. Eh, esa historia que podemos llamar, si fuera periodista, ¿no? La historia del envejecimiento de la prensa peruana, ¿no? Pero en realidad no podemos llamarlo así porque no es periodista. Entonces, el pseudo periodista que se hace pasar como que es realmente un operador político, el señor Gustavo Borrell, ¿no? Hay que llamarlo con todos sus nombres. Es un operador político. Es un operador político, eh, fíjate, yo creo que acá hay una tremenda responsabilidad moral de parte de los periodistas en el Perú. Y lo voy a decir comparativamente con nosotros los abogados. ¿Tú te imaginas, José Mario, que nosotros los abogados aceptemos a un personaje que por más importante que fuera en el mundo, vamos a decir jurídico, autoformado, se proclame abogado y lo recibamos en los colegios de abogados cuando no es abogado, pero funge como tal? ¿Podríamos aceptar algo de esa naturaleza? Eso, eso hasta es delito. Se llama ejercicio ilegal de la profesión. Y para eso existe el Colegio de Abogados, entre otras cosas, para perseguir a los personajes que ejercen ilegalmente la profesión y que la hacen quedar muy mal. Pero en este caso los periodistas no hacen absolutamente nada y callan. Y así como hay héroes, hay antihéroes. Yo creo que Gorriti es el antiperiodista. Es el antiperiodista que, por omisión de los periodistas, ha envilecido la carrera del periodismo. Porque en algún momento, cuando yo he manifestado varias veces la verdad, y la verdad es que Gorriti no es periodista, un periodista, que sí es periodista,
y que además es amigo mío, por lo menos yo hasta el día de hoy lo sigo considerando amigo, periodista de César Hildebrand, este, el señor Eloy Marchán, sacó un tuit donde decía, el nuevo cuento de la derecha es que Gorriti no es periodista, cuando el periodismo es un oficio. Bueno, entonces yo tendría que preguntarle a Eloy Marchán y a todos los periodistas, si el periodismo es un oficio, entonces ¿para qué cuernos existe la facultad de periodismo en la universidad? ¿No es cierto? O a él mismo tendría que preguntarle, oye, Eloy, entonces, ¿para qué fuiste a la universidad si no tenías necesidad de ir a gastar dinero a la universidad? ¿Para qué fuiste si el periodismo es un oficio? Lo que yo creo más bien es que es tan mala la formación del periodista en el Perú que otros profesionales de otras carreras tienen que cumplir la función de comunicadores y de periodistas que ellos no pueden, al menos en provincia. Los periodistas, digamos, no pueden articular una idea. Este, el nivel es pobrísimo. Yo mismo he sido víctima de persecución política en Arequipa por decir que la prensa es una basura. Lo dije en el contexto de la desinformación de la prensa durante el COVID. Mucha gente murió por tomar ivermectina. Era un caos. Yo expresé mi opinión y la prensa regional se me fue encima. A mí la verdad es que no me importa. Yo soy una persona libre. Y debe expresar lo que creo y pienso. Si se dieron por aludidos, que se jodan. Pero la realidad es esa. La Sí, realidad es pues esa. lamentablemente esa es una gran verdad. Y bueno, es consecuencia de esto, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que fomenta el periodismo en lugar de proteger su profesión? Si el periodismo no es una profesión, sino es un oficio, entonces el mensaje es, no vayan a la universidad, pues agarren un micrófono, ¿no? Desde la radio o empiecen a escribir desde un blog en el internet. Hoy día ya ni se necesita hacer una publicación impresa y entonces me titulo periodista y ya soy periodista. Y como tal, además exijo protección y busco impunidad, que es lo más importante, que no te puedo dar mis fuentes, que esto yo lo tengo que proteger. Bueno, un ratito. Si tú no eres periodista, no tienes fuentes. No tienes fuentes. Lo que tienes son cómplices, que es distinto. Ahora sí la última pregunta. Perdón por la extensión de la entrevista. Eh, ¿Corriti tiene algún tipo de ideología política? ¿O esta alianza con la izquierda es, digamos, un conjunto es por conveniencia, digamos, de ambos sectores? Eh, ¿Puede explicarnos esto? Mira, eh, tengo yo aquí entre manos un libro. Me ha llegado, pero lamentablemente solamente en copia porque no hay el original. Y qué casualidad, lo estoy leyendo y por eso lo tengo acá. Este que está acá. Señor, Eloy Uribe, Trayectoria de una vida. La edición es de 1973. ¿Por qué hago referencia a este libro? Porque acá cuenta la vida de, bueno, un importante personaje de la historia del país. No puedo contar la historia, pero aquí se habla justamente del papá de Gorriti, un hombre que fue militante del Partido Comunista, fue diputado arequipeño, ¿eh? este, eh, por el Partido Comunista. Oye, entiendo que tú eres arequipeño. no, 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 no. Yo viví en Arequipa muchos años, pero yo soy Ya. de Lima. No, 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 no se confunda, doctor, no se confunda. Bueno, yo soy limeño, pero toda mi vida la he vivido en Huancayo y yo sí me proclamo huancaíno, Yo me por auto, una cuestión ahora, cultural, ahora que ¿no? está de moda, yo me autopercibo chalaco. Mi familia es del Callao. Yo soy del Sport Boys. Me gusta el ceviche. Me gusta Chucuito. Así que yo me considero chalaco. Pero sí tengo aprecio por Arequipa. Porque es una tierra donde he vivido mucho tiempo. Lamentablemente, la clase política es roja. La derecha le gusta irse a veranear a Mejía y no asumir responsabilidades con respecto al futuro de la región. Los periodistas son unos piratas que tienen medios de comunicación que no tienen director, que los alcaldes les pagan un sencillo para que les hagan los pulicherris.
Yo he Que no visto son, todo es que no son, esto. es que no son periodistas, pues mira, ¿qué culpa tiene Arequipa? ¿No? Aunque estamos haciendo una digresión respecto de la pregunta, pero ¿qué culpa tiene Arequipa de haber producido a Abimael Guzmán, ¿no? A, a Al mismo Vladimiro tiempo, Montesinos. ¿Qué culpa, no? Si tiene también otros grandes personajes. Bueno, entonces, el papá de Gorriti, comunista, ¿no? Eh, puso a trabajar a su hijo en la chacra, porque tenían unas extensiones ahí de tierras, ¿no? Y hasta donde tengo conocimiento, fue la mamá de Gorriti, ¿no? Una mujer rusa, la que se encargó de la educación del niño Gustavo. Por ahí algo he sabido que, aunque a lo Magali sin confirmar que no llegó a terminar la secundaria porque se dedicó al trabajo chacarero. Eh, entonces, cosa que no tiene nada de malo. Hay un montón de personas que se no, dedican en a absoluto, para nada, para trabajar. nada. Más bien al contrario, pues el trabajo de la tierra dignifica mucho al ser humano, pero parece que en este caso siempre encontramos una excepción, ¿no? Entonces, digamos, en ese entorno adoptó la ideología marxista-leninista. Pero fíjate, José Mario, yo le he dedicado mi vida académica, que empezó cuando yo estaba en la secundaria todavía, cuando estaba en el momento en el que tenía que tomar la decisión si me iba por el camino del sacerdocio, que en algún momento fue una opción en mi vida, cuando estaba en el cuarto de secundaria, o me iba por la vida laica, ¿no? Y entonces me empecé a dedicar mucho a la actividad académica. eh, y dentro de mis afanes e intereses de estudio se encontró el marxismo, porque además, por vivir en Huancayo, yo estaba viviendo en la década de los años 80 en el centro mismo de la acción criminal que Sendero Luminoso ejecutaba contra el país. Y con la Lo he aquiescencia, vivido. y con la aquiescencia de un sector del clero que estaba influido por la teología de la liberación, ¿no? Que esa influencia de una mezcla del marxismo con lo que exige la Biblia, ¿no? Esta preferencia por los pobres, ¿no? Esta mazamorra ideológica de Gustavo Gutiérrez. Bueno, en esa época ya le llamábamos a eso. Yo soy claretiano, así que los claretianos al menos teníamos una denominación para la teología de la liberación, le llamábamos Pachamanca teológica, de 7 sabores, porque ahí encontrabas de todo, ¿no? Pero era indigerible. Pero bueno, el marxismo era pues una realidad. Entonces, dediqué muchos años de mi vida a estudiar el marxismo y créeme que para un chico de mi edad, en ese momento tenía 14, 15 años, empezar a leer El Capital me resultaba pues imposible. O sea, tuve que esperar a tener cierta formación para que en el paso de los años volviera al Capital nuevamente y de la mano de Marta Harnecker para poder entender el marxismo, ¿no? Así que ya el día de hoy, a mis 50 años de edad, puedo decirte que conozco el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, como conozco el hegelianismo, del cual parte filosóficamente hablando. Por eso soy profesor de filosofía, añadidamente. Y te hago esta contextualización porque yo no veo ni en las acciones ni en el pensamiento de Gustavo Gorriti absolutamente nada que se parezca a una persona formada y cultivada en un ámbito marxista. Porque revolucionario no es. El revolucionario es alguien que tiene los pantalones suficientes para poner la cara y tomar las armas y enfrentar al sistema. Será un soñador, será todo lo que tú quieras, pero como decía Mariátegui, es un cruzado del siglo XX. Y para eso hay que tener pantalones.
Puede estar equivocado, pero hay que tener virilidad para hacer ese tipo de cosas. Eso no es Gorriti. Segundo, el marxista puede tener una actividad clandestina, pero no es un delincuente. Y sobre todo, no chantajea. Estoy hablando del marxista, no chantajea, no extorsiona. Y por último, no es oportunista político, quiero decir. Toma las oportunidades que la política te pueda dar, pero una cosa es tomar oportunidades y otra cosa es ser oportunista. Entonces, ¿qué cosa es el señor Gorriti? Como decía el poeta cantor chileno que me gustaba tanto, Víctor Jara, habría que cantarle la canción diciéndole, usted no es nada, no es chicha ni limonada, se lo pasa manoseando, caramba, salve su dignidad. Eso, esa es la predefinición de lo que es un caviar, es decir, una huevera nauseabunda, maloliente y vomitable. Bueno, y como también decía Pila Payún, en algún momento se va a voltear la tortilla. Bueno, eso lo decía Quilapayún, ¿no? Así es, ¿Cuándo querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva? así es. Sí. Bueno, ha sido una entrevista bastante interesante, doctor Pacheco. Espero que no sea la última. Yo creo que Bueno, vamos a terminar eh, escribiendo la biografía no autorizada de Gustavo Borrell. no, yo creo que serían los apuntes, no aspira a ser una biografía, son los apuntes nada más. Pero, ¿sabes qué? Yo, José Mario, no me avendría a realizar una tarea, más, eh, ¿qué te puedo decir? Pesada, ¿no? Como esa. No, no, no. Lógica. Eh, Yo, no, 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 eso se lo voy a dejar a los biógrafos, ¿no? A los Pero no periodistas. a los Digo, agiógrafos, ¿sabes? a los verdaderos periodistas. A los verdaderos periodistas. A ver si un día en un acto de contrición y de lavado digno de la profesión se atreven, pues, a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Para terminar, mucho acordar a Ferrando, ¿no? Cuando decían, tráigame, que me traiga un calzón sucio, y le daba su caja de leche, ¿no? Y De decía, galletas, ¿no? Una cocina surge, el levántela, que me traiga el título profesional de periodista de Gustavo Gorriti. que me traiga un periodista que escriba. Porque no hay periodista que escriba actualmente. No, hay, Sí, y hay pero buenos periodistas, ¿no? son, Pero pues, siempre le seguiré yo criticando y reclamando, ¿ah? pero Por son, no ser más son una minoría minoritaria. determinados. ¿Ah? Son una minoría minoritaria. Nunca mejor definida la noción. Ya no son, ya es otra época, ¿no? Y eso que en su momento, lo conversábamos, me parece, en una entrevista, eh, estaba, por ejemplo, la prensa con Pedro Beltrán, que no eran marxistas, pero tenían una camada de gente muy interesante. Estaba Paley, estaba Guillermo, estaba gente con la que no necesariamente uno comparte sus ideas, ¿eh? Pero no se les Pero con la niega cual tú capacidad intelectual. podías dialogar, debatir, discutir en un ámbito de elevado nivel, ¿no? Pero el día de hoy, a ver, ¿con quién vamos a debatir? ¿Con Susel Paredes? ¿Con Sigrid Bazán? Y sí, hay una debacle del periodismo, sobre todo el periodismo, ¿no? Pasa también en el derecho y en otras carreras, pero creo que en el periodismo más evidente, ¿no? Es el periodismo con teleprompter, ¿no? Sí, pues, que dicho sea de paso, en el mensaje a la nación que dio Gorriti hace unas 3, 4 semanas atrás, lo hizo con teleprompter, ¿no? Porque ahí se nota, pues, precisamente que no tiene la suficiente formación y capacidad como para poder
dejar fluir las ideas, porque en su afán de querer presentarse como un intelectual que no es, hace mucho esfuerzo sináptico para tratar de encontrar las palabras más enrevesadas que él pueda usar para desarrollar sus acartonadas ideas. Y entonces eso le toma bastante tiempo, por eso se demora en las publicaciones de sus brulotes y evidentemente le resulta muy difícil hacer una o desarrollar eh, un alegato principista eh, sin tener teleprompter. Entonces, cuando tú lo ves en sus entrevistas, su lenguaje es muy básico, su nivel intelectual es nulo, es repetidor de ideas. En una pseudo entrevista que le hizo su amigo y cómplice Glatzer Tuesta, hacía referencia que, como decía el padre Lancier, ¿no? Este, pelear contra la estupidez es una tarea perdida. En mi programa yo le tuve que rectificar, eso no lo decía Hubert Lancier, por quien yo guardé aprecio y respeto intelectual además, porque era un jesuita de valía, ¿no? A pesar de ser de izquierda. Eso lo dijo eh, Humberto Eco. Y es más, Humberto Eco hace la referencia en su libro de la estupidez a la locura, de que la frase le correspondía a Federico Nietzsche. Entonces, fíjate, cuando uno encuentra por ahí una frasecita, ¿no? O escucha una frase y yo la repito, como dijo fulano de tal, y ni siquiera sé el origen. Entonces, por querer pasar como intelectual, termina revelando ser un ignorante de los más grandes, ¿no? Entonces, yo he escuchado a personas que dicen, por ejemplo, como decía el Quijote, ladran los perros, señor, señal de que avanzamos, Sancho. Y yo un montón de veces he retado a las personas a que me digan, a las personas que dicen eso, a ver, ¿en qué página del Quijote, que yo me he leído 3 veces, dice eso? Porque eso no está en el Quijote. No está. O atribuirle a Maquiavelo, por ejemplo, que dijera el fin justifica los medios en El Príncipe, también les he retado que me digan a ver en qué página. O Eso es lo que o la pasa cuando tú famosa tienes pues a un falso intelectual, ¿no? Entonces, eh, frase, o la por eso es que frase, Gorriti tiene que salir simplemente a hacer lo que sabe, ofender, insultar, y al final no presenta argumentos ni desbarata argumentos, porque no tiene la capacidad ni la verdad de su lado. o esta frase mal atribuida a Lenin, ¿no? Dar un paso atrás para dar dos adelante, cuando no es así. Es dar dos pasos atrás para dar uno adelante. Pero, pero Bueno, lo en el caso de esto, sí, pues es efectivamente. Hay un pequeño libelo de Lenin que se llama Un paso atrás y dos adelante. Eso sí es cierto. Lo leí hace muchísimos años atrás. Pero bueno, este, ahora sí lo último, y rápidamente. ¿Usted considera que vale la pena defender a la señora Patricia Benavides y que políticos que con trayectoria manchen su CV defendiéndola a esta señora que está, creo, en una situación bastante complicada y compleja y que ella misma debería buscar defenderse sin politizar su proceso? ¿Qué opina usted al respecto? Brevemente. mira, yo he sido un feroz, pero verdadero crítico de la señora Patricia Benavides, incluso en sus mejores momentos, cuando era llamada la fiscal de la democracia y cosas por el estilo. Porque por haber trabajado yo en la fiscalía, yo conocí a Patricia y supe quién era. Ella fue la primera en meterle el puñal en la espalda a su jefe Pedro Chávarri cuando él era fiscal de la Nación. La señora se fue a Canal N, auspiciada por su amigo Rafael Vela Barba, que ya estaba en contacto con Gorriti, y en una entrevista que nadie se la pidió, ella dijo públicamente que lo mejor sería para el Ministerio Público y la democracia que Pedro Chávarri dé un paso al costado.
Con este apuñalamiento vino ya una andanada de supuestas firmas de fiscales que pedían que Chávarri renuncie. Luego se le ve en un almuerzo donde departen con el abogado de Odebrecht, el señor Aullón, Rafael Vela, ya siendo fiscal superior que veía el caso Odebrecht, que hace con el abogado de Odebrecht almorzando, y la señora Patricia Benavides. Cuando ella se presenta al concurso en la Junta Nacional de Justicia Lagarto Caviar, que ya se fue, gracias a Dios, y el presidente de esa entidad era el señor José Ávila Herrera, dicho sea de paso arequipeño también de origen, ¿qué culpa tiene Arequipa nuevamente? Yo le dije en una entrevista, me dirigí a él y le dije, ya sabemos que tu candidata es Patricia Benavides porque ella llega auspiciada por el IDL. Y así fue. Entonces, toda esa trama yo la he narrado, ¿ah? Pero lo que no sé, algún día se sabrá, es por qué razón Patricia Benavides, ya convertida en fiscal de la Nación, da un giro de 180 grados y traiciona al caviarismo. Esa fue su perdición. Esa fue su perdición. Por eso es que le pasó lo que pasó. Y ahora tú me preguntas si, ¿qué opino yo de los colegas que la están defendiendo? Bueno, el abogado es como el gasfitero, hermano. Es el que tiene que meter la mano al water a veces para desatorarlo. Entonces, per se, eso no tiene ningún problema. Pero lo que sí me preocupa es que Jorge del Castillo sea su abogado, porque él es abogado de profesión, pero para algunas personas eso compromete al APRA. Yo tengo que decir aquí, como militante aprista que soy y consecuente, el APRA no tiene absolutamente nada que ver en esta defensa que ejerce el compañero Jorge del Castillo, que realiza esa labor a título autónomo, independiente, como abogado, por su convicción. Pero el APRA no tiene absolutamente nada que ver en este tema. Bien, estaba conversando de estos temas tan interesantes, tan apasionantes también, con el doctor Luis Alberto Pacheco, con quien espero volver a reunir y volver a conversar, porque creo que tenemos una obligación, doctor, y es informar de lo que está sucediendo. Pero nuevamente, para que luego no ataquen a los que hacemos una crítica a la situación del Ministerio Público, acusándonos de conspiranoicos, de creer en la conspiración reptiliana. Estamos hablando, sí, es así. Piensan que estamos con la idea de que hay una facción Illuminati que dirige el Ministerio Público y que nosotros estamos con la intención de bajárnosla. No, esta es una cuestión eminentemente política, donde hay un operador político que ha tomado mucho poder e influencia y que está manejando tras bambalinas el Ministerio Público. Frente a eso, lo que tenemos que hacer es transparentar. Doctor, le agradezco mucho por estos minutos. Encantado, con el mayor de los gustos. Ha sido un enorme placer, José Mario, y bueno, a disposición tuya y de punto de encuentro cuando así lo consideren necesario. Bien, le mando un fuerte abrazo. Estaba con el doctor Luis Alberto Pacheco hablando sobre la situación del Ministerio Público. Será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.